Bueno, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que sería corrientes de Travers. Ustedes ya seguramente han podido leer, desarrollar, analizar este tema que está desarrollado bastante corto, pero bueno, con este video podemos expandir un poco más la idea principal de esta unidad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que dentro de electroterapia utilizamos la corriente eléctrica con fin terapéutico y dentro de esta tenemos diferentes clasificaciones. Pudimos ver que se clasifica según frecuencia, según polaridad, según la forma y según los objetivos terapéuticos, ¿no? Corrientes con fines analgésicos, con fines químicos, ¿sí? Metabólicos y con fines de potenciación. Nosotros pudimos ver en primer lugar las corrientes galvánicas, que tienen una característica de que no poseían una frecuencia estipulada, sino que era igual a cero. Es una corriente continua con efectos químicos y analgésicos principalmente. Y nosotros ahora vamos a entrar a ver, inclusive era una corriente, ya les digo, una corriente monofásica, ¿sí? Entonces acá nosotros ahora en estos elementos, en estos agentes que vamos a empezar a ver, que son Travers, diadinámicas, microcorrientes, alto voltaje y TENS, son corrientes con fines analgésicos y con fines de potenciación. Ojo, algo para que tengan en cuenta: Travers, diadinámicas, microcorrientes, alto voltaje son corrientes monofásicas. En cambio TENS tenemos una corriente que va a ser bifásica, ¿sí? Ya con variación en sus parámetros, que va a diferenciar de estas siguientes. Entonces, sí o sí vamos a tener la característica principal, que van a ser el objetivo terapéutico, pero obviamente entre una y otra se van a diferenciar a nivel físico. Entonces por eso es importante que podamos analizar cada característica y poder diferenciarlas unas de otras, y este, de fácil dinámica, para que a ustedes les pueda quedar claro, y es muy importante que puedan poder hacerlo, ¿sí? Entonces, a prestar atención y como siempre les recomiendo, realicen sus resúmenes, sus cuadros, porque eso les va a ayudar a sintetizar la información y que les sea más fácil el estudio. Bien, entonces sí o sí, como les decía, tenemos esta clasificación que va a ser según lo que sería la frecuencia, la polaridad, la forma, pero según el objetivo terapéutico también. Entonces estamos viendo lo que serían corrientes de baja frecuencia, ¿sí? Ahora, vamos con corrientes de Travers, ¿sí? Después seguimos con TENS. Las corrientes de Travers son una forma especializada de estimulación eléctrica con fin analgésico. Va a ser una corriente descubierta por Travers, donde él se basó en una corriente galvánica. Obviamente, ¿tenía las mismas características físicas o diferían? Obviamente ustedes ven ahí en la foto que sí difieren, ¿sí? Entonces, Travers se basó en que era una corriente galvánica, ¿sí? Pero tenía una característica, que fue la interrupción de impulsos, ¿sí? Y a su vez la forma del mismo. Vieron que es un impulso rectangular con tiempos de impulso y de reposo. Bien, entonces va a ser una forma especializada de estimulación eléctrica y nos va a estimular principalmente con fines analgésicos, y también a nivel muscular también vamos a tener acción, ¿sí? Ahora, ¿nosotros poseemos componente galvánico? Sí, obviamente lo hay. Obviamente sabemos que, estoy repitiendo muchos obviamente, disculpen chicos. Sí, podemos ver que Travers se basó en una corriente galvánica. Bien, entonces, algo de componente va a tener. ¿Cuál es la cantidad exacta? 28.5% de componente galvánico. ¿Qué nos indica esto? Que al ser monofásica, sí, igualmente, tiene lo que sería la reacción debajo de los polos, ¿sí? Es decir, que va a tener efectos polares
debajo de los electrodos. Entonces, obviamente no va a ser al 100% como sucede en la corriente galvánica, sino que con estas interrupciones, con estos tiempos de impulso y reposo, permite que se reduzca ese componente, ya que está modulando la corriente para que no sea continua, para que tenga una frecuencia y para que la intensidad varíe en el tiempo de aplicación, ¿sí? Entonces ahí tenemos la característica cuadrangular, que sería el inicio brusco de la intensidad, mantenimiento y descenso con determinados tiempos. Estos parámetros no se los modifican, ya en el equipo van a ser estipulados y así van a trabajarse al igual que la frecuencia. Entonces, si nosotros utilizamos el cálculo que vimos en la unidad 1 de electroterapia, podemos sacar nuestra frecuencia. Sumamos el periodo, sabemos que el periodo es el tiempo que dura una cadencia con o sin reposo. Entonces acá sumamos 5 milisegundos más 2 milisegundos, nos da un total de 7. Entonces a esto lo dividimos por 1000 y tenemos como resultado 142 Hz de frecuencia. Bien, entonces estos son los valores de la misma. Entonces, sí o sí vamos a tener, como les decía, componente galvánico, solo que nuestros efectos polares debajo de los electrodos van a estar reducidos. Tenemos cambios químicos, obviamente que sí, pero en menor proporción. Bien, entonces vamos a tener características principales con una corriente continua interrumpida, ¿sí? No va a ser alterna porque no hay dos fases, hay solo una, que es la positiva. Rectangular, monofásica, variable porque tenemos variabilidad en la intensidad. La intensidad, como ustedes ven, como les decía hace un ratito, varía en el tiempo. Y obviamente la característica de que va a ser de baja frecuencia. Según esto, obviamente, lo que determinó Travert como ideal. Entonces, Travert en 1929 fue la primera persona que, tras diferentes estudios en lo que sería el campo de la fisiología, pensó en desarrollar una forma de terapia que iba a ser novedosa en ese momento, obviamente. Novedoso porque en ese momento la mayor parte del enfoque, ¿sí?, a nivel terapéutico era realizado de forma directa sobre la zona en donde estaba el problema, ¿sí? En la zona local de la patología era donde se aplicaba o donde estaba el enfoque terapéutico. Y Travers fue uno de los que fue el primero en realidad en interpretar que se podía llegar a producir un efecto terapéutico sin tratar de forma directa, presten atención, o de forma local el segmento afectado. Entonces, de esa manera, Travers lo que hizo fue proponer un tratamiento segmentario y un tratamiento local. Entonces, con respecto a estos dos vamos a analizarlos, pero tenemos que saber que tenemos dos bloques puntuales definidos, ¿sí? Va a ser la terapia segmentaria y la terapia local, el método segmentario, el método local. Como ustedes lo encuentren en la bibliografía, ambos están correctos, ¿sí? Entonces, Travers nos propuso un tratamiento segmentado. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que pensó, obviamente, que mediante la estimulación de las raíces nerviosas correspondientes al segmento en el que se encontraba la patología, se podía conseguir, en fin, un efecto terapéutico mayor. Bien, entonces, desarrolló su metodología en base a estos dos, ¿sí?, a estos dos métodos. Obviamente, estos dos métodos, como está resaltado acá y tienen que saber siempre, estas dos técnicas son aplicadas las dos en cada sesión. Si tenemos nosotros la posibilidad de disponer corriente de Travers, las dos tenemos que aplicar en la sesión que tenga con mi paciente, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que Travers llamó a la terapia segmentaria como a un tipo de aplicación y la terapia local a otro tipo, pero sí o sí estas dos están imbricadas, están unidas las dos juntas entre sí. Entonces, lo que Travers defendía
era que el tratamiento que estaba basado en la estimulación de las raíces o del nivel segmentario que inerva un segmento, seguido de un tratamiento directo localizado en donde está la patología, iba a tener un mayor efecto terapéutico que si hacíamos solamente una aplicación local de la corriente. Entonces, hasta ese momento de la historia, a nivel de terapia eléctrica y terapéutica, nadie se había planteado un tratamiento a distancia de una patología, ¿sí? Entonces no era válido, no había chance de que pueda ser posible y factible hacerlo. Entonces Travers fue el genio que se le ocurrió esta técnica y la verdad que sorprende, ¿sí? Entonces, sí o sí teníamos un mayor efecto terapéutico al hacer aplicar estas dos técnicas en una misma sesión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta más adelante, les voy a desarrollar las características de cada método, que obviamente los dos sí o sí tienen que ser aplicados en la sesión. No puede, con la corriente de Travers no se puede aplicar un método local sin el segmentario y viceversa. Bien, y esto es muy importante que lo sepan y tengan claro. Vamos con los efectos. Acá tenemos súper resumidos, están divinos acá los efectos así como están, y ustedes pueden ver las diferentes acciones que tenemos a nivel analgésico, a nivel muscular, a nivel químico y a nivel circulatorio. Bien, entonces en la analgesia tenemos principalmente mediante la teoría de la compuerta, ¿sí? Voy a estar estimulando de forma muy importante, con una intensidad muy interesante, que ahí ya vamos a ver un poco más en lo que es metodología de aplicación. Y entonces ahí vamos a tener un gran estímulo a fibras rápidas, las beta, y ahí entonces vamos a tener un bloqueo de la transmisión o una sobresaturación, y ahí cerrándose así la compuerta y a su vez cortando esa transmisión de dolor, como ustedes ya lo han desarrollado en sus videos, ¿sí? Entonces, este va a ser el mecanismo principal. Después tenemos la analgesia por contrairritación, ¿sí? Entonces, todo lo que el organismo reciba de la corriente de Travers va a ser como una señal de agresión de la corriente al cuerpo, y entonces principalmente esto me refiero con el nivel de intensidad que vamos a aplicar y el estímulo, la percepción que va a tener el paciente, ¿sí? Entonces por eso es que sí o sí se va a activar nuestro sistema analgésico de contrairritación, ¿bien? Entonces ese va a ser nuestro, es el mecanismo descendente que se va a activar y entonces nos va a generar, ¿sí? Lo que sería esta analgesia, ¿bien? Igualmente también tenemos indirectamente por efectos polares una reducción de lo que sería del dolor también por esa acción. ¿Bien? Entonces ahí tenemos dentro de la acción muscular las contracciones fugaces intensas que van a hacer que haya mayor flujo sanguíneo en la zona, ¿sí? Que se nutra, que se irrigue, que se oxigene a nivel muscular, y a su vez vamos a tener una relajación muscular secundario a las contracciones por fatiga, o sea que cuando nosotros terminemos la sesión de corrientes de Travers, el paciente va a sentir mucho cansancio, fatiga, ¿bien? Entonces por esa acción tenemos una relajación, y obviamente durante la aplicación de la corriente vamos a tener que cuidar mucho el tema de la acomodación, ¿bien? Entonces la corriente, entonces, algo para recalcar acá en lo que es acción muscular, entonces, de por sí siempre va a generar una contracción muscular. Pero tenemos que estar atentos porque en el momento que esa contracción se acomoda, ligeramente se disminuye, tengo que progresivamente ir aumentando la intensidad para así mantener nuestro tono aumentado durante toda la aplicación del tratamiento. Entonces la sensación que va a tener el paciente después de la terapia va a ser esta fatiga, ¿sí? Durante 10-15 minutos según la patología, entonces yo tengo que mantener que el tono muscular activo aumentado, ¿sí? Entonces
al final tenemos nuestra relajación, pero la acomodación tiene que estar reducida. Igualmente nos va a pasar con TENS, ¿sí? Entonces, a nivel químico, como les decía, tenemos componente orgánico, tenemos que cuidar igualmente el riesgo de quemadura debajo de los electrodos. Ya saben ustedes que qué acción debo tomar para reducir las posibilidades de quemadura. Las estuvimos viendo galvánicas. Y acá tenemos la acción obviamente debajo del polo positivo, el negativo o cátodo ánodo. Las acciones que ya desarrollamos en la unidad anterior, ¿sí? En el polo positivo tenemos una reducción metabólica buenísima para estadios agudos, y en el polo negativo tenemos una respuesta aumentada de la acción metabólica, ¿sí? Entonces ahí nos beneficia en lo crónico. Todo esto en procesos inflamatorios. Y después, con respecto a la estimulación de la circulación, tenemos una acción circulatoria que va a ser indirecta, que va a venir de nuestras contracciones, como les decía, el proceso muscular. Vamos a tener una acción circulatoria directa por acción química, y después tenemos una acción circulatoria directa por el efecto Joule, que eso también lo hemos desarrollado, que sí o sí toda corriente eléctrica nos genera calor, ¿sí? Y teníamos la fórmula de Joule es igual a intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Bien, entonces acá tenemos todos nuestros efectos bien desarrollados, ¿sí? Sintetizados, mejor dicho. Bien, con respecto a las técnicas y a la terapia, entonces nosotros tenemos la técnica o método segmentario para vertebral y la técnica local. Y acá tenemos que tener en cuenta los métodos que la componen. Dentro del método local tenemos la aplicación longitudinal, que ya la conocemos, la técnica transregional o contraplanar, la técnica sobre punto doloroso y técnica para abordaje de troncos nerviosos. Cada uno va a tener su característica y que la deben saber. No nos vamos a centrar mucho porque no quiero que se extienda mucho el video. Y después tenemos los 4 métodos de la técnica segmentaria. Tenemos el método 1, que es el cervical, el dorsal, el dorso lumbar y el lumbosacro o lumbosacro, como ustedes lo quieran denominar. Con respecto a la técnica paravertebral, entonces ustedes pueden ver las diferentes aplicaciones que también lo tienen en la bibliografía. Y ahí ustedes pueden ver cuál es el polo proximal, cuál es el distal, proximal distal, proximal distal, proximal distal. Bien, entonces esto es importante saber cuál es la ubicación del positivo y del negativo en la técnica paravertebral. Entonces tenemos el método 1, que va a ser el de aplicación cervical, electrodo negativo proximal, electrodo positivo distal o caudal, ¿sí? Como lo quieran denominar. Después tenemos la aplicación dorsal, dónde va a estar ubicado el positivo, dónde va a estar ubicado el negativo. Con su descripción no me quiero detener en esto porque obviamente es sencillo de aprenderse, está súper bien ilustrado, ¿sí? La aplicación dorsolumbar podemos ver en esta imagen, bien, y la lumbosacra, bien. Ahí tenemos entonces todos los métodos. Y después tenemos la técnica local. Acuérdense que la técnica local y la técnica segmentario para vertebral, las dos van a ser aplicadas en la sesión. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de estos métodos, supongamos, ¿no?, que tenemos ahora ya vamos a ver los casos mejor, ahí para no hacerles una ensalada, ¿bien? Entonces tenemos que tener en cuenta que este método, esta técnica y esta técnica por separado son aplicados en la misma sesión. Bien, sigamos. Tenemos la técnica longitudinal, sí o sí en miembros superiores o inferiores es positivo colocarlo. Siempre va a estar dentro del mismo segmento. Proximal el positivo, distal el negativo. La transarticular o contraplanar es muy conocida, la que más casi se aplica. Igualmente acá donde tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los relieves óseos, ¿sí? Por el hecho mismo de los efectos debajo de los electrodos, ¿sí? Las quemaduras tienen mayor riesgo y el efecto punta
es terrible, ¿sí? Para estos casos donde tenemos corrientes con componente galvánico. Sobre puntos dolorosos, acá tenemos una contravariedad que va a ser el negativo sobre el punto doloroso y el positivo proximal. Y para abordaje de troncos, obviamente el positivo a nivel de la emergencia de la raíz del nervio y el negativo en algún lugar distal de ese recorrido del mismo nervio, ¿sí? Bien, lo ideal es siempre que no tengan mucha distancia entre sí. En el longitudinal sí puede haber bastante, pero ahí la intensidad vamos a tener que ir aumentándola un poquito más porque el fenómeno de acomodación se da más rápido. Cuanto más distancia haya entre los electrodos, menor intensidad de la corriente tengo. Y eso es aplicable en todos casi los agentes. Bien, entonces eso vamos a tener en cuenta también. Bueno, con respecto a la metodología tenemos diferentes elementos que vamos a tener en cuenta. Con respecto a lo que sería los electrodos, hay tamaños descritos que son los ideales para este tipo de corriente, de tamaño de impulso, de frecuencia y demás, ¿sí? Entonces, los que recomiendan son los rectangulares, pero no es que está prohibido utilizar los circulares, ¿sí? Los redonditos. Entonces, tenemos estas medidas que ustedes van a ver en la bibliografía, les aparecen todas la misma. Y siempre, así como en galvánicas y en iontoforesis, vamos a colocar las almohadillas humedecidas. Pueden ser compradas así o fabricadas por ustedes o con algodón también, los discos de algodón hechos. Sí o sí tenemos que tener buen contacto, evitar el efecto punta y la ubicación con respecto al método, ya sea de los paravertebrales o segmentarios o de los locales, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que respetar eso y el tema de los electrodos, ¿bien? Buena humedad, buena adherencia con la superficie, con bandas elásticas, con las bolsitas de arena, con cinta adhesiva, lo que dispongamos, ¿bien? Entonces sí o sí los electrodos, estos cuidados vamos a tener. Y con respecto a esto sumamos el riesgo de quemadura. Entonces sí o sí, si tenemos una reacción, vamos a estar siempre atentos a la sensación del paciente. Si vemos que hay un eritema intenso, lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño del cátodo, ¿sí? Para que sea menor el efecto de alcalinización que genera. Disminuimos la intensidad, aumentamos un poquito el tiempo o acortamos el tiempo y suspendemos la sesión si ya tenemos una quemadura visible. Por eso es importante siempre revisar debajo de los electrodos y obviamente revisamos una vez que reducimos la intensidad y no está emitiendo nuestro equipo, si no vamos a recibir un shock eléctrico, ¿bien? Un sustito. Entonces, otro parámetro a tener en cuenta va a ser la intensidad. Sí o sí, en estos casos de aplicación de Traver la intensidad es muy importante y la sensación que nos refiere al paciente también. En la primera sesión del paciente, la primera vez, la primera experiencia que tenga con el agente, nos va a ir indicando cómo vamos a ir desarrollando el tratamiento. No podemos aplicar intensidades elevadas, tratando de llegar al máximo de tolerancia como nos dice la bibliografía, sino que de a poquito vamos a ir con el paso de las sesiones adaptando la misma, ¿bien? Entonces puede ser que en la primera sesión no lleguemos a cumplir con los valores ideales para poder tener un buen resultado, sino que nos vamos a ir conociendo al paciente y conociendo la corriente también. Obviamente cada uno va a percibir de manera diferente, por eso tenemos que estar atentos. Entonces lo ideal siempre es que la intensidad sea aumentada de manera progresiva desde el inicio de la sesión y obviamente, como les decía, el fenómeno de acomodación va a estar, entonces tenemos que evitarlo, tenemos que reducir el fenómeno. Puede ser que haya fenómeno de acomodación, sí, no nos va a arruinar el tratamiento, pero sí o sí tenemos que cuidar de ir aumentando de 3 a 5 veces, puede llegar como mucho en una sesión el aumento de intensidad. Y esto también pasa con TENS, ¿sí? Sí o sí tenemos que ir aumentando para reducir la acomodación, porque una vez que se instaura la acomodación, después no tenemos el efecto terapéutico logrado, ¿sí? No vamos a tener
un buen resultado. Pero ojo, no quiere decir que ustedes este, van a estar trabajando hasta el límite, digamos, de que tenga el equipo, sino que esto lo van a ir trabajando sin comentarle mucho al paciente, porque a veces el paciente ya espera que cada vez sea más fuerte, y, y a veces no se puede aplicar tanto. Una, porque puede ser que lleguemos al límite que nos permita el equipo, y otra porque el paciente ya no va a confiar en el resultado del equipo, ¿sí? Si hay acomodación. O sea, a lo que voy, tratemos de evitar lo más que podamos la acomodación, pero sin volvernos locos, o con mucha tensión en la aplicación. No vamos a estar durante toda la sesión al lado del equipo aumentando, sino que esto lo vamos a distribuir en la sesión 3 a 4 veces, ¿sí? 3 a 5 según la bibliografía, pero con 3 veces que aumentemos ya estamos bien. Y siempre de a poquito, no es muy, no tenemos que elevar tanta cantidad por vez, ¿sí? Esto con la práctica se va tomando, ¿sí? Entonces, sí o sí, la elevación discreta tiene que ser. No es que vamos a ir al paciente y decir, bueno, voy a aumentar la intensidad, ¿sí? No, esto es de a poquito y discretamente ir subiendo. Obviamente, ustedes le van a decir al paciente qué siente, me puede indicar cómo siente la corriente, y ahí se les dice, me está molestando, me está picando, me arde. Ustedes ya obviamente van a ver que su almohadilla esté humedecida, que no tenga un eritema o posible quemadura, eritema intenso, y bueno, van a estar cuidando esto. Lo ideal es no llegar al umbral doloroso. Puede ser que en la ecografía les aparezca que sí, que podemos inclusive pasar ese umbral, pero no es aconsejable, ¿sí? En la actualidad ya no se está de acuerdo con ese aspecto, ¿sí? Sino que lo más tolerable posible se puede trabajar re bien y tener buen resultado. Entonces, la sensación va a ser de aplastamiento, de presión, de compresión. Y obviamente al finalizar vamos a tener la fatiga, el cansancio. Entonces a eso, cuando les aparece, el paciente les refiere, ustedes lo tranquilizan, ¿sí? Dicen, no, es normal, con una siesta se pasa, ¿sí? No hay problema. Con respecto a las intensidades, también vamos a tener en cuenta que si estamos en un proceso agudo, de dolor crónico, vamos a tener en cuenta la intensidad. En agudos obviamente no vamos a estar trabajando con más dolor, generar más molestia, sino que vamos a estar con intensidades bajas, poquitas. Y en el dolor crónico sí llevamos un poquito más, con un poquito más de potencia, llegando a la máxima tolerancia del paciente, ¿sí? Esto ya es razonamiento. Indicaciones, acá tenemos varias, ¿sí? Dolor de tipo muscular, paravertebral o articular, dolor derivado de contracturas, dolor postraumático, dolor de tipo crónico, inflamatorio, ¿sí? Un proceso inflamatorio agudo o crónico, ¿sí? Entonces podemos aplicar. Y hay otras más desarrolladas en la bibliografía. Y como contraindicaciones, los implantes metálicos, porque generamos un efecto térmico, las lesiones cutáneas, presencia de marcapaso, presencia de embarazo y de hipersensibilidad. Estos son las contraindicaciones que tenemos que darle mucha importancia. Bien, pacientes diabéticos, ¿sí? Pacientes con neoplasias, todo esto tenemos que cuidar y siempre preguntar. Con respecto al tiempo, va a variar, ¿sí? Porque a veces se puede aplicar de 10 minutos, y con 10 minutos ya es súper suficiente para una persona, y puede ser que en 15 minutos a otra este, sean necesarios, o hasta 30 minutos inclusive, pero esto va a variar según cada persona. Entonces no podemos determinar, no, son 8 minutos y 8 minutos queda para todos por igual, no. Esto va a variar según la percepción y sensibilidad del paciente. Entonces, tiempo de aplicación 10, 15 o 30 minutos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos sí o sí mínimo 3 a 5 sesiones para ver avances, o que el paciente los pueda notar.
Entonces nosotros a no desesperar y explicar bien los objetivos del tratamiento, cuántas sesiones mínimas, cuántas máximas, para replantear, y eso en todos los aspectos, a tener en cuenta. Y con respecto a la inversión de polaridad, existen equipos tanto como galvánicas, como Traver, como diadinámicas. Existe la posibilidad de invertir la polaridad de los electrodos en la mitad de la sesión. Entonces, con solo accionar esto, cambia el positivo al negativo, el negativo al positivo. Entonces ahí tenemos también una reducción del riesgo de quemadura. Pero esto si el equipo tiene la posibilidad de invertir la polaridad. Y siempre que se invierte, supongamos tenemos 10 minutos de aplicación, aplicamos 5. ¿Sí? Y ahí se invierte la polaridad a los 5 minutos. Bien, entonces sí o sí todos estos elementos van a conformar a lo que sería la metodología de aplicación, tanto como dice dosificación y cuidados. Bien, cuidados en relación al paciente, bueno, lo que va a percibir, la comodidad, ¿sí? El funcionamiento del equipo, y buena técnica de aplicación. Entonces, como les decía antes, sí o sí vamos a cuidar la intensidad, que la esponja esté humedecida, la comodidad del paciente, el funcionamiento del equipo. Vamos a informar todo al paciente qué es lo que va a percibir, cómo y lo que no debe hacerlo. Bien, entonces el riesgo de quemadura, todas esas cuestiones vamos a cuidar. Entonces, sí o sí, entonces tenemos que recordar antes de pasar a TENS que el tratamiento segmentario y el tratamiento local son aplicados ambos en la sesión. Ahora, ¿cuál va primero? Obviamente iniciamos por el tratamiento segmentario y luego vamos por el tratamiento local, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a ir a la zona de raíces nerviosas de los que inervan el segmento afectado. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tengo un paciente que refiere un diagnóstico de cervicalgia? Y si esa cervicalgia no tiene una irradiación de dolor, ¿qué hago? ¿Cómo aplico los dos tratamientos? ¿Sí? Obviamente, simple, al punto, lo que voy a hacer es un solo tratamiento. ¿Cuál de los dos va a ser? Obviamente el segmentario, se lo denomina primero, porque las zonas, obviamente, de tratamiento local y segmentario coinciden en un mismo punto, ¿sí? En el mismo segmento. Entonces, yo lo que voy a hacer es la aplicación de electrodos en la zona cervical. Ahora, si es una cervicobraquialgia, ahí ya nos cambia el panorama. ¿Sí? Hacemos un tratamiento segmentario a nivel cervical y a nivel de trayecto nervioso. ¿Bien? ¿Quedó claro? Lo mismo pasa con la lumbociatalgia o lumbalgia. ¿Ah? Entonces, si tenemos, a ver, vamos a dar otro ejemplo. A ver, si tenemos, por ejemplo, una artrosis de rodilla, primero voy a hacer el tratamiento segmentario. Y ese tratamiento segmentario va a estar a nivel lumbosacro. Y después voy a hacer el tratamiento local en rodilla. A nivel segmentario, ¿sí? El tratamiento segmentario a nivel lumbosacro voy a realizar, como tiene mi paciente buena tolerancia, 15 minutos. Retiro los electrodos o si tengo otros 4 canales o 2 canales, paso a aplicar el tratamiento local en rodilla. Y ahí hago los otros 15 minutos. Entonces elijo el método, por ejemplo, el 4, ¿sí? Entonces pongo en lo que sería el segmentario, ¿no? Positivo a nivel del L2, L3, L4 y el negativo a nivel del L5, L1, ¿sí? O 2 positivos y 2 negativos. Puedo utilizar hasta 4 electrodos, no hay problema. Y en el caso de la epicondilitis, por ejemplo, lo que yo hago es la aplicación de tratamiento segmentario, ¿sí? Elijo el método 1 en zona cervical, ¿sí? Hago 15-20 minutos de aplicación, depende de la tolerancia de mi paciente, y después paso a hacer el tratamiento local, 15-20 minutos en la zona, ¿sí? Donde está en el epicóndilo, ¿sí? Sea derecho o izquierdo, dependiendo la afección. Bien, ¿se entiende ahí las opciones, los ejemplos que le estoy dando? Entonces, nosotros tenemos que saber que el objetivo que Traver tenía era de tratar primer
En primer lugar, las raíces nerviosas que inervan el segmento comprometido por la patología presente y después la zona local donde se encuentra el problema. Bien, entonces tenemos las diferentes explicaciones locales y tenemos las paravertebrales segmentarias. Entonces, ¿cuál va primero? El segmentario y luego el local. Y eso es lo que principalmente Travers propuso, dispuso e hizo. Bien, entonces espero que le haya servido lo que sería el video de Travers. Nos vemos en el de TENS.